Gracias por acompañarnos en el análisis de Viva la Noticia, tema importante por supuesto después de la jornada que vivimos ayer en Guatemala. ¿Cuál fue el impacto de estas protestas? ¿Cuál fue el sentido justamente que a partir de estas concentraciones que se dieron en distintos lugares del país, pues tendrán para los escenarios posibles ante los reclamos ciudadanos? Este fue el punto en que los manifestantes de la ciudad capital empezaron los bloqueos y las protestas este jueves 29 de julio. Los manifestantes que se congregaron en este lugar aseguran que su mayor descontento es la destitución de Juan Francisco Sandoval como jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad y por eso le exigen la renuncia al presidente Alejandro Yamatei y a la fiscal general Consuelo Porras. Las protestas capitalinas fueron marcadas por mensajes al cielo, banderas de organizaciones, carteles e incluso expresiones artísticas como las de este pintor. Y aproveché a protestar de una manera más lúdica, de una manera diferente. Acá podemos observar a Alan Rodríguez sentado sobre una banana de oro que representa a la República Bananera, ¿verdad? Luego de iniciar su movilización en la calle Martí, en la zona 2 de la capital, los manifestantes se dirigieron aquí, a la Plaza de la Constitución, para protestar frente al Palacio Nacional de la Cultura. Este fue el lugar en el que se unieron otros sectores que presentaron más demandas al Estado, como estos médicos. Y nosotros somos testigos diariamente de esa pobreza y vemos morir gente sin medicamentos, sin espacio. A más de un año de la pandemia, con todos los préstamos que hizo el gobierno, ya deberíamos de tener 2 o 3 hospitales como el San Juan de Dios o el Roosevelt. ¿Y dónde está la inversión? ¿Dónde están las vacunas? ¿Dónde están las medicinas? Entonces nosotros venimos a exigir, más que una renuncia, a exigir que se invierta en la salud, que se invierta en la educación y que tengamos un poco de esperanza para ser el país que nos merecemos los guatemaltecos. Esta misma perspectiva la comparten los líderes indígenas que viajaron desde la provincia hasta la capital. La renuncia es un paso nada más. Que renuncie Yamatei y su gabinete, que haya depuración en el Congreso también es una necesidad, que haya un gobierno de transición, que haya reformas a la ley electoral y entonces sí ir a elecciones con nuevas reglas, con nuevos candidatos, candidatas, para no repetir el error del 2015. Durante todo el jueves se registraron más de 60 bloqueos en 20 departamentos del país. Según las organizaciones que convocaron, las protestas continuarán hasta que dimitan Yamatei y Porras. Con imágenes de María José Bonilla para Noticiero Guatevisión, Carlos Kestler. Y por supuesto saludo a Mario Itzep, el invitado que nos acompaña esta mañana. Él pertenece al Observatorio Indígena. Insisto, el tema es el impacto de las protestas ciudadanas. Bienvenido, Mario. Gracias por acompañarnos. Hablemos de los objetivos que se tenían previstos en los distintos sectores con este denominado paro que ocurrió el día de ayer. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Buen día, bienvenido. Creo que si pensamos que estas son las primeras acciones un poco más, diría yo, organizada en función del gobierno de Yamatei. Nosotros sí vemos con un éxito bastante factible, decir, la convocatoria que hizo 48 cantones, el llamado que hizo la autoridad ancestral de 48 cantones. En efecto, sí la población en los movimientos sociales y las organizaciones y las autoridades en todo el país habría, en este sentido, habría respondido en esta materia. Entonces creemos que es importante la participación de los pueblos y especialmente la gente que participó en este proceso. Nosotros creemos que es importante esta convocatoria y lo que pudimos ver es que se logró el objetivo que se esperaba. Este es un primer acercamiento, nos referimos a acercamiento en el sentido de la convocatoria masiva que se dieron y hay 4 puntos importantes que hay que destacar en esta primera manifestación. La primera es la respuesta, digamos, diferente, si quieren verlo, diferente en el sentido que fue una convocatoria de las autoridades ancestrales, de los pueblos originarios, especialmente encabezada por Totonicapán, ¿no? Y entonces sí vemos los puntos estratégicos en donde una masiva concentración de la población, especialmente en el altiplano de Guatemala, en donde la gran mayoría de la población habría salido en sus hogares para poder exigir la renuncia del presidente Yamatei, pero también la renuncia de la fiscal general del Ministerio Público, y vimos los puntos importantes, kilómetro 148, 4 caminos, los encuentros,
toda la parte de la costa sur, Santa Cruz del Quiché, incluso la región Ixil, y vemos entonces cómo se expande esta manifestación en los otros puntos importantes como Alta Verapaz, especialmente la parte de franja transversal de las Verapaces, como el caso de Zacatepeques, Escuintla, la ciudad que se concentran ya en la capital. Entonces, creemos que el objetivo de las manifestaciones es el convocar esta fuerza social de los pueblos para poder reencontrarse, rescatar esa democracia representativa, participativa en la que el gobierno actualmente ha decaído. Entonces, creemos que es importante y esto se alcanzó de alguna manera muy fuerte esta manifestación. Indudablemente el impacto, el logro del llamado ciudadano, la participación de distintos sectores, insistimos, varias causas más allá de la central que era esta protesta por la salida del responsable de la FESI. ¿Cuál cree usted que es el escenario que se generó justamente a partir de esto? Bueno, yo creo que Guatemala en este momento, como vemos, los guatemaltecos y guatemaltecas están cansados de la vieja política. Están cansados de los mismos que han gobernado el país y que han saqueado el Estado de Guatemala. Y entonces hoy por hoy hay una conciencia que empieza a flotar, que empieza a crecer, en la que necesitamos la reconstrucción del tejido político de un nuevo país. Y especialmente tiene que ver la economía del país. Es decir, la población no solo está cansado de la vieja política, sino las promesas mismas, especialmente este gobierno que se ha tenido préstamos millonarios para poder combatir, ¿no?, las consecuencias que deja el COVID-19 en todas las comunidades, por lo cual nunca llegó el apoyo, es decir, que la población está cansada de esto. Y segundo, la actitud del gobierno en la que no ha respondido a resolver las grandes demandas estructurales de los pueblos, la parte económica, la parte social, la educación, la salud, y aunado a eso es que la fiscal general, ¿no?, coopta el sistema de justicia. Entonces creo que lo que se nota en estas manifestaciones es que hay me parece a mí importante que rescatar que la población se ha despierta en este momento. Sí creemos que es importante, con esta manifestación vemos que hay una nueva oleada de manifestaciones y se nota que viene aún más todavía. Este es el principio, apenas empieza, así lo dijo el presidente de 48 cantones, apenas empezamos, apenas empieza. ¿Y eso qué significa? Significa que vienen todavía grandes manifestaciones todavía esta semana y el otro mes, que vamos a ir viendo cómo la población guatemalteca está cansado de esta política de gobierno. Y la pregunta es si hay alguna posibilidad de diálogo nacional. Hablamos de los sectores sociales, del gobierno, insisto, todos los sectores representados para poder llegar a un acuerdo en temas que son en este momento fundamentales para el país. Está un poco lejos, me parece a mí, está un poco lejos de encontrar algún mecanismo de diálogo, ¿no?, entre el gobierno y la sociedad guatemalteca. Lo veo, digamos, que está lejos. Primero, para poder llegar, el gobierno tiene la posibilidad de reencontrar el orden, ¿no?, de su gobierno, especialmente en resolver los grandes problemas estructurales del país. La primera tiene que ver con la economía, porque tenemos aquí una pandemia encima y la población cada vez más, hay un alto índice de jóvenes que se miren a Estados Unidos, que buscan oportunidades, porque aquí el gobierno no genera, no propone una oportunidad de economía. La segunda es que el tema de salud y la educación no está llegando, no hay un sistema propio, ni siquiera los hospitales que tengan vacuna o que la vacuna haya llegado en las comunidades. Y realmente vemos que hay una situación precaria en los servicios o en la calidad de servicio que presta el Estado, especialmente el gobierno, en cuanto a la salud y la educación. ¿Podrían continuar estas acciones de rechazo ciudadano? ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, nosotros sí vemos que va a continuar hasta que el gobierno no resuelva. Por ejemplo, la población está pidiendo la destitución de la fiscal general. La pregunta es, ¿la va a destituir o no la va a destituir? Y si la va a destituir, ¿quién va a poner? Recuerden ustedes que la Constitución le da la facultad al presidente. Sí, pues, pero el presidente puede colocar otra persona que sea allegado de él. Es decir, tiene que ver mucho ese tipo de cambio. Es decir, el presidente tiene en este momento
un planteamiento, una petición de los guatemaltecos y guatemaltecas, es la destitución de la fiscal general. Hoy he visto ahí algunos candidatos políticos que criticaron la marcha. Esperaríamos nosotros verlos en la campaña electoral que se aproxima pidiendo voto en las comunidades, que hoy rechacen a esos campesinos, a los pueblos originarios que salen a exigir transparencia, que salen a exigir la renuncia de Yamatei. Entonces creo que esta manifestación tiene otro sentido político que no es lo mismo las manifestaciones que ha pasado anteriormente. Te agradecemos muchísimo, Mario, por habernos acompañado esta mañana. Hablamos del impacto, de la repercusión de esta movilización en el plano nacional, cuáles son los escenarios que se pueden dar. Seguiremos abordando este tema en los próximos días.